Ok, listo. Entonces, bueno, buenos días con todos. Muchas gracias nuevamente por su participación, por su asistencia a esta interesante presentación y ponencia de Luisa Quijama, ¿no? Que tiene por nombre eh, este, este comparativo que él nos va a ir comentando con respecto a, em, perdón. Es comparativo, bueno, perdón, es comparación de la performance de los distintos LLMs, ¿no? Que como saben, en algunas otras también ponencias y presentaciones nos han hablado de estos modelos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para responder preguntas de conocimiento sobre historia del Perú versus el US History, usando la metodología del benchmark MMLU Pro. No sé si lo dije bien, Luis, pero en este caso puedes arrancar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por Juan Francisco. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Eh, bueno, espero que no hayan tenido el problema este de Microsoft, de Windows. Aparece una cosa masiva, complicada. Eh, pero bueno, a ver, arrancamos. Voy a compartir mi pantalla. También aquí en la presentación me acompaña Diego Rojas, quien con él hemos hecho este estudio. Y este estudio, a ver, les cuento un poquito cómo nace esta idea, este estudio que hicimos. Era una pregunta que es básicamente em, qué tan bien funcionan estos modelos para responder preguntas de un dominio muy específico a nosotros, ¿no? A nuestro país, en comparación, bueno, a normalmente todos los benchmarks o las medidas que se hacen en base a información más global, ¿no? Entonces esa era un poco la idea, queríamos tratar de comparar eh, usando una metodología de uno de los benchmarks que se usan normalmente para medir eh, estos modelos, ¿no? El rendimiento de estos modelos, pero aplicado a un dominio de conocimiento muy particular a nuestro país, ¿no? Y ver si estos LLMs, digamos, performaban también bien en un dominio mucho más específico que no es tan popular en sus datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, explorar eso, ver qué íbamos a obtener. Obviamente había una hipótesis, una idea que era que los resultados iban a ser menores, ¿no? Al tratarse de, primero, un lenguaje minoritario, ¿no? Como el español minoritario en el entrenamiento de estos modelos, y segundo, porque era un dominio de conocimiento también eh, minoritario, digamos, en general en el contenido que hay en Internet y que, y que no es tan amplio o tan popular o tan repetido como una historia universal, una historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, quisimos hacer esa prueba y ver los distintos, ¿no? Tomando varios modelos, ¿no? De lenguaje y ver qué resultados obteníamos, ¿no? Y compararlos cuando se aplicaba este benchmark con preguntas de historia del Perú y cuando se aplicaban con preguntas de eh, historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirven estos benchmarks? Por ejemplo, les voy a mostrar, ¿no? Como saben, por ejemplo, ayer se anunció el GPT-4 Mini, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica se ven, normalmente es la forma de comparar los modelos para decir de alguna manera, digamos, quién es más potente, más inteligente, ¿no? Es usando distintos benchmarks, ¿no? Es lo que ven en la fila, digamos, o sea, lo que ven en el eje X, por decir, es
son los distintos benchmarks que hay, ¿no? Que se usan para comparar modelos, MMLU, GPD, ¿no? Estos modelos, Human Eval, cada uno como que está especializado en algún tipo de tarea, ¿no? O un tipo de metodología. Y en teoría, mientras esto de acá mide la accuracy, ¿no? Y mientras más alto, mejor, ¿no? Entonces aquí te muestran, por ejemplo, que el GPT-4 tiene un resultado 88 y el GPT-4 Mini o 4 Mini 82, etcétera, ¿no? Y mientras más alto, mejor, ¿no? En teoría. Que básicamente es un resultado bastante simple de calcular, es la cantidad de resultados exitosos entre la cantidad total de las tareas, ¿no? Entonces, ¿cuánto lo hiciste bien, ¿no? ¿Cuánto el modelo hizo bien? ¿Qué porcentaje hizo bien? Ese es el indicador y obviamente mientras más alto, mejor, ¿no? Entonces, esa metodología es la que quisimos aplicar y es la que vamos a presentar aquí ahora, ¿no? Em, entonces, bueno, este es el nombre del estudio, la comparación de rendimiento de los LLM respondiendo preguntas sobre historia de Perú, ¿no? Basado en la metodología de benchmark MMLU Pro. Y bueno, ahí ha sido realizado por Diego, que nos acompaña también, y por mi persona, y bueno, auspiciado por mi empresa, digamos, donde el trabajo, donde, bueno, se usaron los recursos y los accesos a ¿no? a los costos de los LLMs para hacer esta prueba, ¿no? Em, entonces, este era el objetivo, como les comenté, poder evaluar el rendimiento de estos LLMs los más populares para responder preguntas de exámenes de admisión sobre historia del Perú, ¿no? Y comparar los resultados contra el rendimiento de preguntas sobre historia de Estados Unidos y US History. En teoría, bueno, según la información que hemos visto, pertenecen a high school, ¿no? O sea, preguntas eh, por decir, secundaria, por decir algo, por hacer un paralelo, ¿no? Em, Estos son los modelos que se evaluaron, ¿no? Más o menos los he eh, ordenado aquí en forma descendente, del más capaz, por decir al menos capaz, ¿no? Partiendo del OpenAI GPT-4o, el Claude 3.5 Sonnet, ¿no? Que justo había sido lanzado en esos momentos, el Claude 3 Sonnet, Llama 370B, ¿no? Eso es, como saben, Llama es un modelo de Meta que es open source, es un modelo abierto, el GPT 3.5, el Claude 3 de Haiku y el Llama 3 de 8 billones de parámetros, ¿no? Entonces evaluamos esos modelos, usamos este benchmark MMLU Pro, ¿no? Que es una adaptación, una mejora del MMLU que utilizan normalmente todas para comparar los modelos. Y este benchmark lo que se hace una prueba, digamos, estándar que se usa con distintos tipos de tareas, ¿no? Hay distintos tipos de tareas en distintos tipos de tópicos, ¿no? Y uno de los tópicos son preguntas como de conocimiento general sobre algún dominio de tema, ¿no? Específico. Entonces, eh, el MMLU Pro, digamos, le agrega un poco más de complejidad, ¿no? Para hacerlo más desafiante. Por ejemplo, el MMLU, cuando hace preguntas de conocimiento general y da opciones de respuesta múltiple, le da 5 opciones de respuesta múltiple, ¿no? Al modelo para que elija, y el Pro lo amplía a 10, ¿no? Para darle un poco más de complejidad. Entonces, en este estudio se usaron las preguntas del mismo dataset que fue usado por el MMLU Pro, ¿no? Pero solamente extrayendo el tópico de US History, ¿no? Que consistía en 92 preguntas de nivel high school, ¿no? Entonces se tomó, porque son miles de preguntas, ¿no? O sea, perdón, son muchos tópicos, hay muchos tópicos, y cada tópico tiene una cantidad de preguntas. Se escogió solo la de US History de nivel high school, que tiene 92 preguntas, ¿no? Y cada pregunta está formulada de tal manera que hay 10 opciones de respuesta, donde una es la correcta, y el modelo tiene que elegir, pues, cuál es la correcta, ¿no? Esto es un ejemplo de una pregunta del tipo
de US History High School, ¿no? Donde hay ¿no? Está la descripción, un texto, y luego hay una pregunta sobre ese texto y le dan 10 opciones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del tipo de pregunta de la base, ¿no? De estas habían 92, ¿no? Similares. Em, y digamos, para hacer nosotros la comparación con Historia del Perú, obviamente en estos benchmarks no hay una base de Historia del Perú, ¿no? Entonces tuvimos que construirla y para ello se extrajeron 92 preguntas del tema Historia de Perú que fueron incluidas en distintos exámenes de admisión para la Universidad de San Marcos, ¿no? Es decir, buscamos en internet solucionarios estos de la San Marcos, de exámenes de admisión pasados, donde en cada examen creo que hay no sé, 4 preguntas, 5 preguntas, y recopilamos varias de esas, y bueno, les dimos el formato del dataset, pero dado que estas preguntas solo contaban con 5 respuestas cada una, opciones de respuesta, ¿no? A, B, C, D, E. Ahí utilizamos Cloud 3 Opus para generar sintéticamente 5 opciones adicionales incorrectas, ¿no? O sea, le dijimos al modelo, ok, te tienes esta pregunta con 5 opciones, donde una es la correcta, agrega unas 5 más que sean incorrectas, ¿no? Eso obviamente pudo haber también creado un sesgo en los resultados con Cloud, ¿no? Especialmente. Y bueno, las preguntas quedaban más o menos así, ¿no? Las basadas en exámenes de admisión de San Marcos, igual con 10, ¿no? Con 10 opciones, donde una es correcta, eh, más o menos de este tipo, ¿no? Bueno, también se distribuyeron las respuestas equitativamente entre las opciones para evitar un sesgo por ahí que, digamos, si hay muchas A's correctas, muchas B's o muchas C's correctas, pues eso puede generar un sesgo. Bueno, se distribuyó para que quede más o menos distribuido todo equitativamente. Y luego cada dataset de US History y de Historia del Perú se divide en dos partes, una que le llaman la parte de test, ¿no? 87 preguntas, que es la que realmente evalúa, y 5 de validación, que ahorita les muestro para qué sirven, ¿no? Entonces, ¿cómo corre según el benchmark de MLU Pro? ¿Cómo funciona esto? Básicamente lo que hace es, utiliza un esquema, o sea, le hace la pregunta al modelo, la pregunta que han visto, o sea, cada una de las 87 preguntas de test se la hace al modelo, pero en el prompting, cuando se arma el prompt, lo que se hace es, se le da un prompting ¿no? que le llaman few shot, es decir, ejemplos, con 5 ejemplos, y esas 5 de validación se usan en cada pregunta que se le hace al modelo, se le dice, mira, quiero que respondas estas preguntas y te voy a dar acá ejemplos, ¿no? Y le das 5 preguntas con sus respuestas correctas y le dices, quiero que hagas esto, y luego le dices, ok, esta es la pregunta que quiero que respondas, y le pide al modelo que responda, ¿no? Y en base a la respuesta que da, se evalúa si esa respuesta es correcta o incorrecta. Obviamente al modelo no se le da la respuesta de la pregunta que se quiere evaluar, ¿no? Entonces el modelo responde, mi respuesta es A, B, C, D, y eso se evalúa contra la respuesta correcta y se ve si hizo match, digamos, si respondió bien o si se equivocó, ¿no? Y esto se corrió, digamos, este mismo proceso para todos los modelos evaluados, para los dos datasets, ¿no? El de US History y el de Historia de Perú. Y luego se calculó el valor de accuracy, que es bastante simple, que es básicamente ¿no? Las respuestas, pregunta con respuesta correcta, respondidas por el modelo entre el total, ¿no? Obviamente, mientras más mejor. Y este es el resultado obtenido, ¿no? Donde ven, y aquí sí o sea, hicimos varias pruebas, varias corridas, porque al principio no, digamos, el resultado no era lo que esperábamos, ¿no? Donde ven que en casi todos los modelos el accuracy obtenido en Historia del Perú es mayor,
¿no? Un poco no nos, no nos hacía mucho sentido, ¿no? Em, pero sí, los valores de US History están más o menos de acuerdo con los resultados que se obtienen por los modelos en las evaluaciones MLU, ¿no? El orden también es muy similar, ¿no? Donde Sonnet está por arriba, 3.5 Sonnet está por arriba de 4 GPT-4o, y ambos estos dos están bastante por encima de otros modelos, ¿no? Eh, entonces, em, hicimos ahí varias corridas, pero sí, efectivamente, siempre daban estos tipos de resultados, ¿no? Entonces, como ven aquí, en todos los modelos, digamos, en todos los modelos, en todos los tipos de modelos, los modelos respondieron mejor las preguntas de historia del Perú versus el dataset de historia de Estados Unidos, ¿no? Eso, excepción de repente en Llama, que es el modelo open source, donde mejor le fue a historia del Perú. em, y es justo el tema de los modelos Llama, es que con español ya se sabe que no van tan bien, ¿no? Y bueno, tiene un poco de sentido que haya esa diferencia, ¿no? Entonces ahí obtuvimos, bueno, algunos resultados claves, destacables. El mejor modelo que performó fue Cloud 3.5 Sonnet, es decir, que respondió casi 90% de las preguntas correctamente. GPT-4 tuvo en general también un buen rendimiento en ambos dominios, en ambos temas. Los modelos Llama en general rendieron menos que el resto, ¿no? Y interesante es que el modelo de 8 billones, que es bastante más pequeño que el de 70, rindió mejor en historia del Perú. Cuál es habría que entender un poco por qué se da eso, pero habla también de que todavía hay un gap, un espacio entre los modelos propietarios, ¿no? Comerciales, como GPT o 3.5 Sonnet versus los modelos open source, ¿no? Como Llama. Am, y bueno, lo que les comentaba, que la mayoría de modelos mostraron resultados mejores en Historia del Perú versus los resultados de US History, ¿no? Entonces, algunas conclusiones preliminares. Todavía esto nos gustaría de repente más, es como un draft y poder ampliarlo con, o sea, entrando más al tema de repente de entender por qué estas diferencias, pero en general podría indicar que en sus entrenamientos bases estos modelos, o sea, están aprendiendo bastante bien el español y tienen una buena cantidad de información sobre historia del Perú, que es suficiente para responder preguntas a nivel de examen de admisión. Es decir, y eso ya ha habido también por ahí visto otros trabajos, otros artículos que hablan en general de que pues, GPT-4 no tendría problemas en aprobar un examen de admisión ¿no? De una universidad peruana. Eh, y de repente la conclusión que me parece más interesante es que estas diferencias, ¿no? Tendrían que ver más con la forma como se plantean las preguntas, ¿no? Que creo que hemos visto claramente una pregunta del tipo de High School US History en- eh, está más orientada a leer un texto, razonar, ¿no? Entenderlo, comprender y luego responder, que en las del Perú de un examen de emisión que está más orientado a la memorización, ¿no? A hechos, ¿no? Em, entonces, estos modelos, ¿no? Sí se sabe que tienen más desafíos en el momento donde tienen que razonar, ¿no? Más que dar respuestas más simples, más directas, ¿no? Entonces, es interesante eso porque yo creo que ahí justo plantea algunas reflexiones y ahí un poco lo dejé abierto para que en el tiempo, digamos, que nos queden
podamos, no sé, debatir, o conversar un poco de esto que les he presentado, qué es lo que piensan, ¿no? O si tienen alguna consulta también sobre esto, ahí estoy abierto, ¿no? Para poder conversarlo. Sí, por favor, Jorge. Dale, te escuchamos. Gracias Juan, gracias Luis por esta presentación de los resultados preliminares de tu investigación. La verdad es que digamos, escuchándote, vemos que hay enormes oportunidades de hacer investigación vinculada con el área del área de inteligencia artificial y que no necesariamente está vinculado a a las áreas de ingenierías o, este, o, digamos, ciencias, sino, digamos, en este caso, observando evaluando la herramienta para humanidades, que es el caso de Historia del Perú. Lo que quería consultarte es lo siguiente, lo que pasa es que, claro, a la hora que haces la comparación con Estados Unidos, tienes algunas diferencias, ¿no? Y, ¿Y qué pasaría si hicieras, no sé si es posible, la comparación, o sea, el mismo estudio, pero sin incluir esas 5 preguntas adicionales que han sido creadas por inteligencia artificial, de tal manera que todas las opciones están creadas por seres humanos, ¿no? Y ver si es que el rendimiento o la accuracy que presentan las diferentes herramientas para un examen como el de San Marcos, digamos, con 5 opciones nada más, este, qué tal la haría? Porque, claro, al haber inventado 5 opciones falsas, efectivamente eso podría generar que, que, bueno, que ya la inteligencia artificial sabe que son falsas, ¿no? Entonces, igual tiene que escoger entre 5, la que lo generó, ¿no? Pero las otras probablemente no sepan que son falsas. Entonces, ¿se podría hacer el examen, la evaluación solamente con las 5 alternativas originales? Sí, 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 se podría hacer, pues es solamente quitarle, o bueno, usar la base original. Habría que adaptar varias cosas, ¿no? Porque la metodología está con 10 opciones. Inclusive hay un código que es el que, bueno, porque esto no se ejecuta a mano, ¿no? Son un montón de... Entonces hay un código que hace toda esta automatización. Digamos, todo está hecho para 10 pero se podría reducir a 5. Sí. O sea, es algo que se puede hablar. Ahora, mi percepción, bueno, igual hay que se puede probar y ver, ¿no? Pero mi percepción es que eso de repente podría afectar, sí, podría haber un sesgo en Claude, ¿no? En todos los modelos Claude, porque comparten seguramente datos de entrenamiento, pero no necesariamente, digamos, tendría que tener un impacto en los otros modelos, ¿no? Eh, en teoría, según el benchmark de MLU Pro, ¿no? Que es un estudio que ahí luego les comparto el link al final de la presentación. Agregarle más opciones es como que más desafiante para la IA, ¿no? Tener 10 opciones en lugar de 5. Pero sí, sería interesante ver, de repente sale igual, de repente sale mejor o de repente sale peor también, ¿no? No, 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 no lo sabríamos con ciencia cierta, ¿no? Pero sí, es una buena observación porque sí, efectivamente al generar sintéticamente datos, siempre está el tema de que eso genera un ruido, ¿no? Un sesgo ahí. Gracias, Luis. No, gracias ahí por la consulta. Ahora, a mí ahí lo que me parece un poco que ya más llevando el tema de educación, ¿no? Como educadores, es que es como que evidencia esta, este problema, ¿no? De que estas preguntas basadas tan en la memorización o en preguntas muy directas que no implican un razonamiento más profundo, eh, puedan, o sea, ya eso ya lo hace la IA bastante bien, ¿no? Como vemos. Eh, entonces ahí yo creo que implica como preguntas sobre cómo deberíamos, eh, no sé, no plantear el tema de las evaluaciones, si sigue siendo relevante hacer este tipo de preguntas en exámenes
de admisión de repente, ¿no? Justo Luis, eso lo que tú señalas justamente como dentro de tus conclusiones preliminares, o sea, en realidad es correcto, ¿no? El tema de poner preguntas que son, como mencionaste, o sea, de memoria, ¿no? Versus ese otro tipo de preguntas con ese texto donde justamente, claro, tienes que razonar para luego poder justamente marcar o elegir la alternativa o la respuesta correcta, ¿no? Eso sí o sea, necesita justamente de ese mayor análisis, ¿no? Quizás, o sea, claro, tú lo has puesto como una conclusión preliminar, pero sí me inclinaría justamente, o sea, a que eso justamente ha afectado también a a los resultados que tú has mostrado, ¿no? Por algo es que los temas pues, de la historia del Perú pues, han salido con mejor indicador, ¿no? Este, pero sí, pues, es algo que nos llama justamente a esa reflexión de cara a los exámenes de admisión, ¿no? Hablando, por ejemplo, el de San Marcos, o bueno, o de cualquier universidad, ¿no? Eso era justamente lo que quería comentar. O sea, no tanto como conclusión preliminar, pero yo creo que es una conclusión, o sea, yo sí me inclinaría porque sea una conclusión fehaciente, ¿no? Justamente ante esto. Ahí Jorge también quiere Sí, comentar. Dale, Juan, Jorge. yo coincido contigo, es súper potente esa apreciación, porque claro, uno dice, uy, no estamos, o sea, si bien la comparación es de los LLM, no estamos comparando qué tan bien lo hace el LLM con un examen de Estados Unidos y con un examen de Perú. Ah, ya, qué bueno, le hizo el LLM en Perú, le hizo mejor que en Estados Unidos. Eso es una reflexión sobre cómo están planteadas las preguntas, ¿no? Mm. Es decir, eh, eh, digamos, que salga bien es una crítica a los exámenes, Sí. ¿no? Entonces, me parece súper potente esa conclusión, ¿no? Y probablemente si después, digamos, buscando nuevas líneas de investigación, si hacemos comparación con otros, entre varias universidades, digamos, no solamente San Marcos, sino, no sé, San Marcos, Católica, y otras más, entonces podemos a lo mejor encontrar diferencias significativas en exámenes que incluso son también de memoria, ¿no? Y de esa manera ayudar a las universidades a mejorar su proceso de evaluación, que es de alguna manera el objetivo que tiene MetaRed es crear conocimiento que ayude a las universidades a mejorar, ¿no? Y esto creo que es una muy buena herramienta. No, bueno, no, sí tiene ahí interesante eso, ¿no? De que se puede, se podría hacer ese tipo como de evaluaciones, ¿no? Para exámenes de admisión. O sea, yo creo que no todas las preguntas, de repente algunas que ya son más complejas, de repente tienen gráficos y es más difícil automatizarlo, quién sabe, ¿no? Pero en general yo creo que sí, gran parte de los exámenes se podría evaluar con ese tipo de herramientas. Eh, y tener un indicador de que si un examen de admisión ya te lo puede hacer la IA en un 80-90%, ¿no? de precisión, entonces, ¿qué estamos evaluando, ¿no? ¿Qué skill, qué conocimiento estamos evaluando? ¿Y qué skill o conocimiento vamos a formar, ¿no? O sea, un skill que ya lo hace la IA, ¿no? No tendría mucho sentido, ¿no? ¿No? Así es, Eso totalmente es de acuerdo una... contigo, Luis. Ujú. Ujú, interesante. Sí, 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 eso es una... Juan, ujú. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale, Hola, querías participar. Luis. Ujú. Genial la presentación. Interesante, igual la forma de evaluación y llevarlo a las conclusiones que comentamos hace un tiempo. El tema de las evaluaciones tiene que cambiar. Estamos evaluando si el humano le va a ganar a la IA y la carrera está perdida desde el inicio. Y no estamos evaluando cómo el humano puede usar mejor la IA para crear conocimiento o aumentar sus habilidades, ¿no? Y ahí es donde viene justamente nuestra tarea. Tanto como docentes, como profesionales, tenemos que tratar de utilizar y incentivar el uso de la inteligencia artificial para crear nuevas cosas, ¿no? Nuevas formas de resolver problemas y
Y ahí vienen las evaluaciones abiertas, las evaluaciones reales, que son mucho más útiles para poder desarrollar esas competencias de las que hablas, ¿no? Creo que en algún momento vamos a llegar a hacer uso de la inteligencia artificial como debería ser, como lo hicimos con las calculadoras en un inicio, ¿no? Luego con las computadoras personales, luego con los teléfonos, y estar hoy día discutiendo si es bueno o si es malo, si es útil o no, es como que un diálogo un poco exhausto, un poco útil, ¿no? Es útil y el futuro va a tener un reto para los profesionales que usen estos modelos. Y si las pruebas dicen que son mucho mejores que el humano, o por lo menos son más efectivos, lo mismo pasa con otras habilidades que tienen los modelos. Tendríamos que propiciar que todo el mundo tenga acceso y que todo el mundo use estos modelos de inteligencia artificial para poder desenvolverse más adelante en el ambiente laboral que les va a tocar. Mm, Este, sí, sí, ahí Juan, coincido que esto, digamos, definitivamente es una herramienta que ya, pues, o sea, ya empezó, ya empezó a hacerse masivo, ¿no? Y yo creo que sí, pues no va a ser parte, y bueno, ya es parte de nuestras vidas de alguna manera, de repente inconsciente, y va a empezar a ser parte de la vida como una herramienta más, ¿no? Eh, y justamente, pero yo creo que ahí también se abren debates interesantes, ¿no? Que no es mi tema, digamos, la educación no es mi especialidad, pero justamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos calculadoras, ¿no? O Excel, ya que nos hacen muchas cosas, pero igual seguimos estudiando, ¿no? Nos siguen enseñando en el colegio a sumar, ¿no? A multiplicar. eh, eh, y bueno, no, cuando tenemos que sumar, yo ya no sumo, pues, a veces si es muy chiquito lo hago en la cabeza, ¿no? Y si no, saco la calculadora. Pero ahí, bueno, yo creo que sí es un punto interesante de debate es si en unas cosas la IA definitivamente es mejor que los humanos, definitivamente, ¿no? En varias cosas, vale la pena, o sea, que no, yo no sé la respuesta, ¿no? Pero vale la pena seguir enseñando ese skill, seguir ¿no? Ahondando en esa, o lo abandonamos y nos dedicamos a otras cosas y esas cosas que serían, ¿no? Me parece que ahí es un terreno bastante interesante de investigación sobre que tiene que ver con la adaptación, ¿no? A esta nueva tecnología para justamente explotarla más, ¿no? Poder explotarla más y no perder tiempo, digamos, de repente aprendiendo cosas que ya no nos van a servir, ¿no? Especialmente yo creo para los jóvenes, ¿no? ¿Cómo debería ser la educación en las universidades, ¿no? ¿Qué cosas se debería enseñar? ¿Qué cosas ya no, ¿no? Porque hay cosas que ya la van a hacer, definitivamente la IA la va a hacer mejor, ¿no? Me parece que es un campo de investigación bien interesante, ese, ¿no? De muchas cosas que se pueden ir viendo, ¿no? Sí, mira, yo bromeo muchas veces con los fans de Star Wars, que nunca he visto que los personajes como Han Solo, Luke, whatever, estén sacando su tabla para calcular cómo van a explotar la estrella de la muerte, ¿no? Siempre tienen un droid al costado y le dicen, oye, abre la puerta, calcula cómo va a ser el disparo. Y toda la ciencia ficción siempre está orientada a darnos un vistazo de qué es lo que vamos a utilizar en el futuro. Creo que tendríamos que pensar un poco más hacia adelante y tener claro de que esas habilidades no las vamos a necesitar más. Sí, vamos a dedicar a otras cosas como desarrollar nuestra capacidad interior de ser humanos, razonar para qué usamos esa inteligencia y cómo podemos hacer de la misma forma que lo hacen en la serie de Star Wars el uso de la fuerza, ¿no? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Para el bien o para el mal? Ujú, sí. Aunque ahí, por ejemplo, ¿no? A mí me salen ahí reflexiones también de... yo estudié ingeniería, ¿no? En la uni y tuvimos muchos cursos de ciencias básicas donde aprendíamos, no sé, ¿no? Cosas
integrales, transformadas de Fourier y cosas que en verdad casi nada de eso he usado en mi carrera, ¿no? Muy poco, ¿no? Este, pero sin embargo, creo que toda esa formación finalmente sí me ayudó a crear una forma de enfocar y de pensar, ¿no? Una estructura en la mente de cómo enfocar problemas y cómo pensar para solucionarlos, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que ahí es un campo abierto a ver qué skill realmente pues ya no valdría la pena eh, desarrollar, ¿no? Enseñar, por más que lo haga la IA, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es cuando Gary Kasparov pues perdió contra Deep Blue hace, no sé, ya 30 años, me parece que es. Nunca antes una máquina había ganado un campeón mundial de ajedrez y se hablaba ya que pues el ajedrez había muerto, ¿no? Ya no tenía sentido aprender porque si ya una máquina le gana al campeón mundial, pues ya qué opciones tenemos el resto de mortales, ¿no? Y hoy en día pues ni el campeón mundial le puede ganar un celular, ¿no? A una aplicación de ajedrez en un celular, pero es interesante que que la gente siga compitiendo entre ellos y entre las máquinas, ¿no? Y no se ha perdido. Entonces, me parece que es un tema así bien interesante de- de investigar, ¿no? Qué cosa vale la pena seguir apostando y que ya podemos darle, este, podemos abandonar, ¿no? No sé, no sé qué piensen también, si alguien tiene algo más, otra idea al respecto, ¿no? Ahí, Luis, gracias también, Juan Tello, justamente por ese aporte, por ese comentario. También tenemos al profesor Luis Tábara, perdón, Juan Tábara, que también había levantado la mano. Luis, Juan, te escuchamos también. Sí, a ver, interesante lo que han hablado Juan y Luis. La inteligencia artificial no debería reemplazar muchas cosas. O sea, lo que pasa es que es como ir en un vuelo sin un ingeniero aeronáutico. El piloto sabe manejar nada más el avión, pero el que sabe resolver los temas técnicos y cómo, por qué se valora esto o lo otro, es el técnico. O sea, hay dos cosas ahí interesantes, ¿no? El- Tanto la ingeniería se basa en conocimientos abstractos como las derivadas, ¿no? Las integrales y todas estas cosas, series, un montón de cosas que son necesarias para aprenderlas. Por tanto conocimiento abstracto que se aplica a la realidad, ¿no? Construir un edificio, sostenerlo y todo el tema corresponde a ese razonamiento. Igual van a haber cosas en que la inteligencia artificial no va a poder. Y lo que se puede hacer es aprovechar al máximo el beneficio de la inteligencia artificial. Yo lo que estoy sacando de todo lo que estoy viendo es que la inteligencia artificial es un negocio. A diferencia de Internet, cuando se puso de libre disposición a todos, pero era claro que Internet iba a ser un tema por pago, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, igual va a pasar con la inteligencia artificial. La novedad cuesta, pero al final se va a tener que abrir, porque la competencia también va a hacer que los costos la hagan bajar. Y ahí va a haber también una diferenciación entre qué inteligencia artificial es buena, igual que todas las herramientas que han salido, igual que todas las calculadoras programables, perdón, no eran del todo buenas, igual, ¿no? Pero siempre es necesario aprender a usar las cosas mecánicas. Por ejemplo, un ejemplo que nadie se percata es el tema de la escritura. La escritura sigue siendo necesaria. Como se escribe ahorita en redes, genera más conflictos que cuando se habla o se dice algo. Entonces, hay cosas que no van a pasar a la obsolescencia porque llegó la inteligencia artificial. Eso no. Y la inteligencia artificial, acuérdense que no es lo último en tecnología que se va a presentar. Todavía, y todavía en eso tenemos esperanza los seres humanos. Hay mucho por crear y hay algo que nos va a diferenciar siempre de la inteligencia artificial, que es la conciencia.
Eso es importantísimo. Entonces, hay que aprovechar, claro, las cosas, yendo al grano, a la parte práctica, es que, ok, los exámenes de admisión se pueden hacer con inteligencia artificial. Entonces, segmentar el tipo de preguntas que se pueden hacer con inteligencia artificial y el otro tipo de preguntas no. Por ejemplo, ahora en los exámenes de admisión de la UPC toman realizar un ensayo, que eso antes no se veía casi. ¿Ok? Entonces, habrá cosas en que tenemos que discernir en qué vamos a utilizar la inteligencia artificial y en qué no la vamos a utilizar. Hay gente que también no la usa, ¿no? Que dice, no, yo prefiero hacerlo manualmente. Pero tampoco hay que darles la espalda a la inteligencia artificial. Entonces, mi reflexión sería en que tomemos los aspectos positivos y tratemos de aprovecharlos y sacarles el jugo a eso, mientras que termina de desarrollarse esto y aparecen otras cosas que seguro nos seguirán sorprendiendo. Y la inteligencia artificial, sí estoy seguro de algo, es que es una gran herramienta para la educación, pero solamente hay que saber aprovecharla y encontrarle los usos adecuados. Hace unos días estuve en una capacitación sobre inteligencia artificial para negocios y ahí se elaboraba, por ejemplo, perfiles para, para clientes. Eso también podríamos aplicarlo para distinguir cuáles son las preferencias de nuestros alumnos de cada ciclo, de cada sesión o de cada curso. Entonces, con eso podemos orientar mejor nuestra clase. Un ejemplo. Otro tema de que la inteligencia artificial no es tampoco aplicable a todo segmento, es que, por ejemplo, había una aplicación para el uso de la inteligencia artificial y escoger tu póliza de seguro, tu programa que tú quieres, ¿no? Pero eso es aplicable a ciertos programas como los seguros médicos. Pero para una póliza empresarial de responsabilidad social, de responsabilidad civil, perdón, o de pólizas de directores y ejecutivos, que son pólizas de responsabilidad para gente que toma decisiones en la empresa y que podría tener alguna contingencia legal o penal por alguna responsabilidad en su cargo, por ejemplo, eso no lo puedes armar como un enlatado. Ahí la inteligencia artificial no te sirve. O sea, no es tan efectiva en todo caso. ¿Entienden? Entonces, hay que determinar los usos en que la inteligencia artificial va a ser provechosa al 100%, pero tampoco ser fanáticos radicales, extremistas, de que todo lo resuelva la inteligencia artificial. Eso es lo que hay que distinguir. En eso consiste nuestra labor y ahí estaremos conservando, digamos, puestos de trabajo y qué sé yo. Pero esa es mi reflexión nomás. O sea, eso es lo que quiero entender y sí me gustaría aprovecharla para beneficio de las clases y lo que puedan hacer, ¿no? O sea, eso sí me parece interesante y yo lo estoy, digamos, practicando dentro de mis cursos, ¿no? Pues estoy tratando de sacar el máximo provecho de eso, ¿no? Encontrar exámenes que sean retadores y que no sean simplemente memorísticos, o sea, que sea de aplicación. Y eso ¿por qué? Porque ya lo hacía en mi clase, o sea, no es porque inteligencia artificial que lo empecé a hacer, sino porque me parecía que entendía que el conocimiento como tal, es una persona, para que sea una persona inteligente verdaderamente, o sea, tiene que aplicar bien el conocimiento, no solo recordarlo, ¿no? Entonces, eso, aprovechar de la inteligencia artificial para que eso nos sirva de mucha ayuda. Eso quería mencionar nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias, profesor Juan. Bueno, con respecto a lo que ha comentado, creo que también creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Siempre con cualquier solución que aparece nueva, en este caso hablando de la IA, ¿no? Bueno, la IA ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Pero que ha tenido prácticamente su punto, de alguna manera, totalmente, este, no su punto más alto, porque todavía sigue evolucionando. Las soluciones que aparecieron y que tuvieron este boom con toda la comunicación y publicidad a inicios bueno, a términos del año del 2022, siguen mejorando, ¿no? Y como dice usted, la idea es justamente sacar el mayor, ese valor agregado que vemos para poderlas utilizar, ¿no? De la mejor manera, ¿no? De la manera correcta, ¿no? Por ejemplo, yendo al caso, como usted mencionó, el tema de las evaluaciones, actualmente, por ejemplo, también tenemos en el aula virtual, ¿no? Por ejemplo, en UPC,
Y así seguramente se van a ir sumando también, hay otros LMS que también están sumando soluciones o asistentes virtuales que se apoyan en la IA, ¿no? Para generar evaluaciones, ¿no? Pero eso justamente va a seguir mejorando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el nivel de evaluaciones que vemos con este tipo de asistentes recaen justamente sobre preguntas que son más de memoria, ¿no? Y no tanto de aplicación, ¿no? Igual, o en todo caso, sí las tienen también, por ejemplo, si es que quisiera, no sé, pues preguntas con algún tipo de caso o que me puedan pautear de repente para un trabajo o una actividad que tenga que entregar el estudiante, pero de alguna manera todavía siguen siendo, de alguna manera, un poco básicas, ¿no? Entonces, creo que también ahí está el camino, donde va a seguir, pues, mejorando como todo, ¿no? Y, y nada, eso era lo que quería justamente comentar con respecto a su comentario. No sé si ahí tú, Luis, quieres agregar algo más con respecto a eso. Ujú. No, creo que estamos ahí de Ok. acuerdo. O sea, en verdad Ujú. estoy de acuerdo con eso de tenemos que irnos adaptando, ¿no? Así Moviéndonos es. Ujú. y viendo, pues, que digamos, de repente lo bueno y lo malo de todo esto es que todo es tan rápido Así es. o sea, no da mucho tiempo para entender, ¿no? Porque normalmente los efectos de los impactos siempre se ven en mediano a largo plazo. Y bueno, se tienen que tomar decisiones en base a pues, información bastante incompleta, pero algo hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que sí, definitivamente lo que no puede ser es que Que te sigamos queden en con el los brazos mismo, cruzados. Exacto, claro, así es. en el Ujú. mismo método Sí, sí. educativo que claramente, pues, no sé, ¿no? O sea, un examen de estos, al menos si se lo das así en virtual, pues lo van a hacer seguramente con IA, digamos, ok, está usando una herramienta, pero entonces, ¿para qué está yendo a la universidad, ¿no? O para qué está en una clase, ¿no? Si solamente lo que está haciendo es aprendiendo a usar una herramienta, ¿no? O sea, qué más, ¿no? Se le puede dar como conocimiento, como técnica, no sé, ¿no? Eso yo creo que es un poco la pregunta, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Luis, ¿no? Y creo que ese es parte del rol justamente de los profesores, ¿no? De cómo justamente esto ayuda a que el alumno pueda aprender, pueda obtener este aprendizaje de la mejor manera, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que justamente, o sea, se tiene que aplicar para que justamente lo puedas interiorizar, ¿no? Y se quede justamente contigo, ¿no? Luis, yo te quería preguntar, o no sé si sé que también nos acompaña, me comentaste que un practicante también te ha apoyado en este trabajo. No sé si Diego quiere dar algunas palabras o cómo ha sido la experiencia de repente para él, ¿no? Sí, Entiendo que este tema de recopilar y armar justamente la información para luego pasarla por los datasets, igual de repente se han apoyado en algunas herramientas que les puedan ayudar a hacer este proceso menos trabajoso, ¿no? Entonces, no sé, a ver cómo no sé, si quiere de repente participar Diego, comentarnos algo de esto, o tú, no sé. sí, Ujú, sí, Diego, sí, puedes, para que puedas comentar también tu experiencia sobre ujú. el proceso para... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dale, pues. ¿Se puede escuchar? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Sí, 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 Diego, te escuchamos bien. Ya, bacán. Bueno, un gusto estar aquí. De hecho, también compartía bueno, en este caso también yo soy estudiante de la uni, pero durante toda mi preparación para postular a la universidad he visto diversas preguntas o exámenes de admisión que literal solamente te preguntan lo que es memoria, ¿no? Y ahí, uno de los objetivos que se llegó con este artículo, con esta investigación, es poder abrir ese punto de debate, ¿no? Que con Luis se estuvo trabajando, ¿no? De hecho, creo que ese debate, bueno, está hay mucho tiempo, ¿no? Para poder, ahí como que debatir, tal vez si es que la inteligencia artificial no ha reemplazado, si es asistente, en este caso, como Luis dijo, ¿no? Tal vez puede ser en exámenes virtuales,
digamos, utilizar la inteligencia artificial, ¿no? No como asistente, sino como alguien que te puede resolver las preguntas, ¿no? Y ahí es donde va la diferencia, ¿no? A veces, si los mismos estudiantes pueden hacer mismo uso de la inteligencia artificial adecuadamente, ¿no? Obviamente no afectando la educación, ¿no? Ya. Es por un lado. Por otro lado, bueno, un poco más a la experiencia del trabajo de investigación. Sí hemos tenido diversos problemas, ¿no? Como toda investigación, ¿no? Ya sea por temas de automatización, con el código, con los scripts de Python, todo eso es un poquito ya, un poquito técnico, ¿no? Y a todo lo que voy es que, o sea, en sí estos resultados han sido, digamos, como lo que ya se ha previsto, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Me parece muy interesante estos resultados, al igual que todo el debate que han estado haciendo. De hecho, hay puntos, aquí perfiles bastante como que se diferencian, es respetable y bueno, me gustó todo esto. Y Diego, tú como estudiante, sinceramente usas la IA para los exámenes, como herramienta de aprendizaje. Sí, la verdad que sí utilizo la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje. De hecho, en lo que es programación, ahí la inteligencia artificial te ayuda. Si bien es cierto, hay una mala práctica de que a veces te puede dar todo el código y tú copias y pegas y ahí como que estamos afectando a nosotros, ¿no? Nosotros mismos nos estamos perjudicando, ¿no? Es cosa de entenderlo y donde vamos a saber utilizar correctamente la inteligencia artificial, ¿no? Más como un asistente que alguien que supuestamente te puede reemplazar, ¿no? En respecto a lo que es matemática, bueno, en la uni vemos bastante matemática. Ahí la inteligencia artificial, al menos en los exámenes, como que falla, o sea, no da siempre la respuesta correcta, pero, pero ahí sí utiliza de vez en cuando, ¿no? Ujú. Ah, buenas. Gracias, gracias, Diego. Perfecto, muchas gracias, Diego, también. Y Luis, y no sé, como parte de los siguientes pasos, ¿cómo ves luego este trabajo de investigación? Yo sé que ha llamado a la reflexión, ¿no? Pero ¿cuál crees que serían los siguientes pasos, luego con esto? No sé, ¿ves de repente de visibilizarlo o tener de repente, no sé, de llevarlo, compartirlo de repente con las universidades, por ejemplo, con respecto a los exámenes de admisión? O sea, ¿qué es lo que más o menos tú ves de cara al futuro, ¿no? Porque o sea, lo que has presentado justamente es muy interesante y justamente llama a eso, ¿no? Oye, ¿cómo pueden cambiar los exámenes también de admisión en algunas instituciones, ¿no? Sí, bueno, no lo tengo claro en verdad, pero mi reflexión iba por ese lado de, por ejemplo, eh, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, yo he escuchado, digamos, de personas cercanas y también, bueno, de noticias, digamos, por ejemplo, comentarios sobre la educación en Estados Unidos, educación high school, ¿no? Que no es tan buena, ¿no? Entonces, o sea, quisiera como ahondar un poco más en que, primero, si estas preguntas son tal cual, ¿no? Porque estoy confiando, digamos, en información que brindan en el dataset. Ese es el nivel que se usa, ¿no? En Estados Unidos realmente y de repente empezar a explorar ahí cuáles son las diferencias, ¿no? Y de repente por qué esas diferencias en la forma como se evalúa y si eso tendría algún impacto o eso nos prepararía mejor a un escenario donde vamos a tener herramientas de IA y donde ya el conocimiento memorístico, digamos, de repente no va a ser tan relevante, ¿no? O sea, como entender un poco si la educación que estamos teniendo aquí en Perú, qué tan adaptado, o si otros países ya se están adaptando, o ya están adaptados de repente, o están más preparados para esta ola, ¿no? Un poco de repente esas son preguntas que me nacen de, ¿no? O sea, lo que me sorprende es por qué en high school en Estados Unidos hay preguntas así tan elaboradas y aquí hay un examen de admisión que ya es, ¿no? Casi para entrar a la universidad
La pregunta es más, más así, más directa, más humorística. No lo sé, de repente es un caso muy particular, un examen de emisión, ¿no? O de la forma como se plantean los exámenes de emisión. Pero ahí yo creo que hay bastante campo para explorar, ¿no? Para seguir ahondando. Ujú. Mm. Así es. No sé, si no hay en todo caso más de repente intervenciones o comentarios, bueno, ya estamos siendo puntuales, ya son las 11, ¿no? Nuevamente les agradezco a todos justamente su asistencia, participación, Luis, Diego, muchísimas gracias justamente por compartir con esta comunidad esta investigación que han hecho, ¿no? Y nada, espero que finalicen bien la semana, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Y seguramente nos estaremos viendo el próximo viernes en una nueva sesión de esta comunidad de IA. Muchísimas gracias a todos y que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.